A esta hora es un placer saludar a nuestra ministra de Agricultura. Quienes la conocemos sabemos de su experiencia, de su preparación, pero sobre todo de su honestidad. Y en el momento que vive el país, que se le va a meter de manera directa al tema agrícola, al tema de tierras, se necesita una persona con carácter. Y a ella le sobra. Ministra Cecilia López, buenos días, felicitaciones y le deseo que le vaya muy bien. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Y muchas gracias por las flores. Eso me da energía porque lo que tengo enfrente es un reto inmenso. Siempre le hemos echado flores aquí. Despertamos con usted hasta haciendo ejercicio, no lo olvidaré. Ministra, hay un exdirector del IDEMA que dice que le preocupa que esta reforma sea una reforma mucho más grande de lo que estamos entendiendo, y es bueno explicarla, ya que según el análisis que él hace, y él fue director del IDEMA, está usted tocando funciones de otros organismos. Concretamente, ¿usted acepta que este nuevo IDEMA o DEMA estaría tocando funciones de otros organismos? Bueno, lo primero que quiero decir es que nos dejen llegar. Estamos en pleno embalme y estamos tratando de entender qué hay en este momento. El tema de la comercialización, sobre todo para los pequeños agricultores, es una gran preocupación, porque si lo que queremos es reactivar la producción del campo y enfocarnos no solamente en todos los sectores, sino en la agricultura familiar como una de las prioridades. Obviamente el tema de qué hacer con las cosechas, cómo romper esa cadena que es tan costosa y que pierden tanto los campesinos es fundamental. ¿Qué tipo de institución vamos a tener? Eso está por definir. Yo he estado mirando lo que ya hay. Por ejemplo, lo de agricultura por contrato, en donde parte del almacenamiento puede o se está medio resolviendo. Apenas estamos entendiendo esto. Entonces, entrar a una crítica sin que esté definido me parece prematuro. Lo único que les digo es que estamos mirando muy detenidamente el tema de la comercialización. No hay una decisión exacta, por lo menos lo que está bajo mi responsabilidad. Yo no me atrevería a decir que hay una definición exacta. No, estamos explorando posibilidades. De tal manera que ya diremos en su momento cómo será. Pero lo que sí me parece importante es que se sepa que sí hay una preocupación clara sobre este tema. Ministra, permítame, porque quiero saludar también a Luis Eduardo Quintero, quien en su momento fue director del IDEMA, ha trabajado también en varias divisiones del Ministerio de Agricultura y es un estudioso del tema. Don Luis Eduardo, bienvenido a la W, buenos días. Muy buenos días. Julio, un saludo muy especial y déjenme hacer pública mi aprecio y mi admiración por la ministra Cecilia López. Usted ya escuchó a la ministra, ella dice hay que dejar llegar al nuevo gobierno para luego ir aterrizando las ideas. Sin embargo, usted ha planteado algunos comentarios y preocupaciones respecto a la posibilidad de que se reviva el IDEMA o que por lo menos exista una entidad similar. Puntualmente, comparta con la ministra esas preocupaciones, don Luis Eduardo. Sí, a ver, Julio, en primer lugar quiero aclarar, el ODEMA es un proyecto de ley que cursa o cursó en el Congreso, no sé su estado en este momento, que fue objeto de audiencias y de comentarios y cosas de esas. Es decir, ODEMA es un proyecto de ley que se tramita en el Congreso con un propósito similar a crear una nueva entidad que cumpla un poco con las funciones que tenía el IDEMA y otras muchas más que desean los autores del proyecto agregarle a esa nueva entidad. En primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, creo que el sector agropecuario necesita una mirada muy profunda, muy seria a la comercialización, porque ese es un tema que hace mucho tiempo está abandonado. Estoy seguro de que la venta anticipada de cosechas es uno de los mecanismos deseables que lleva trabajando hace muchísimo tiempo. Inclusive cuando la ministra fue ministra de Agricultura la vez pasada, trabajamos en ese tema de
de reducir las cadenas de distribución y todas las cosas, y por supuesto que es deseable. Pero la cosa va mucho más allá, la cosa es mucho más profunda, se necesita un sistema de información que mande señales al mercado, que le diga al productor qué es oportuno y cuánto es oportuno producir para unas condiciones de mercado, que le diga a los consumidores cuáles son sus opciones, que clarifique el tema de calidad, que reduzca las pérdidas post cosecha, las pérdidas en comercialización en productos agrícolas en Colombia son absurdamente grandes, y bueno, todas esas cosas. Pero digamos que en el fondo del tema lo que está es una utopía de hace mucho tiempo. La utopía consiste en que hay un mecanismo de Estado que garantiza dentro de una economía de mercado que los productores agrícolas tengan utilidades, es decir, que el Estado garantice que los agricultores van a recibir precios superiores a los costos de producción, lo cual es completamente absurdo en una economía de mercado. Eso es un poco lo que pretende el proyecto de ley que cursa en el Congreso, sí, cuando cuando dice que el gobierno, el ODEMA, tiene que poner unos precios de mercado superiores a los costos de producción. Entonces uno dice, eso es una utopía total. Eso no ocurrió cuando existía el IDEMA, eso menos ahora puede existir en una economía mucho más abierta como la que tiene Colombia. ¿Hasta dónde, señora ministra, esto que califica como una utopía el experto Luis Eduardo Quintero, pues puede ser de repente un riesgo para lo que usted tiene en la mente, lo que el presidente Petro tiene en la mente, de volver a un instituto que ayude a comercializar los productos campesinos, sobre todo por el tema de los costos? Ministra. Yo no he conversado todavía sobre el tema del IDEMA, de lo que se está pensando en revivir el IDEMA, no. Acuérdense que a mí me tocó cerrarlo y lo cerré por serios problemas de corrupción, por esos hilos llenos de gorgojo, acumulando granos sin poderlos tramitar. O sea, ahí hay una experiencia muy dolorosa que no la podemos repetir. Yo creo que es muy valioso lo que está diciendo aquí mi colega. Yo creo que yo personalmente en el empalme todavía no he llegado al tema de la comercialización. Afortunadamente tengo un equipo muy bueno en este proceso de empalme, y el gobierno ha sido muy amable y nos ha dado toda la información que pedimos. Así que tenga la seguridad que vamos a mirar esto con mucho cuidado. No conozco el proyecto de ley. Me parece excelente que me lo mencione para mirarlo, y vamos a tener en cuenta. Mire, lo invito a que nos ayude. Yo estoy tratando de armar un equipo de expertos, de gente que ya ha pasado por el sector, que tiene experiencia, que me ayude a pensar, que me ayude a que cuando asuma y me toque esta cosa tremenda del día a día, tenga un equipo de gente pensando, porque ya yo he ensayado eso en otras instancias, por ejemplo, cuando el Seguro Social también tenía un equipo así, y eso es absolutamente vital, porque si no uno el día a día lo absorbe. Así que lo invito a que me ayude, entremos en contacto y estamos dispuestos a escuchar, porque yo creo que nadie tiene la varita mágica. Lo único que sabemos es que el reto es descomunal, y este tema de la comercialización es uno de los temas críticos para poder hacer de otras cosas, no solamente para tener la producción que corresponde a un país con este potencial, sino para el tema de la desigualdad, de la brecha rural urbana, de lo que le pasa a la economía, a la agricultura familiar. Así que estoy atenta a escucharlo. Me parece, mantengámonos en contacto, y como le digo, creo que necesitamos la ayuda de todos los que han transitado por este sector y tienen conocimiento. Así que no me pronuncio porque, como le digo, es un tema que está por discutirse. Creo que es un tema crítico, así que bienvenido todos los comentarios y todo su conocimiento. Señor Luis Eduardo, le traslado ahora la pregunta a usted. Justamente estamos consultando a algunos gremios del agro colombiano y nos manifiestan que pues generar o crear algo parecido al IDEMA pues saldría muy costoso en este momento con la situación que se afronta en el agro colombiano y pues en el mercado internacional. ¿Usted considera que es así? Sí, pero a mí me parece que el problema fundamental no es un problema de costo, no es volver a hacer las bodegas y los hilos y los camiones del IDEMA, no. El problema fundamental es que el entorno que se requiere para que funcione una entidad como el IDEMA, es decir,
para que una entidad del Estado determine un precio de sustentación, es decir, un precio que garantiza al agricultor que por lo menos ese va a ser el ingreso suyo cuando venda las cosechas, en función de los costos de producción, que era la forma en que se construían los precios de sustentación. Eso actualmente es completamente absurdo. Habría que cerrar de nuevo el país, es decir, se necesitaría volver a un escenario como el que tenía el IDEMA, es decir, el monopolio del Estado en la importación de unos bienes agrícolas que eran justamente aquellos en que el Estado intervenía, es decir, el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, la leche en polvo, los aceites. El IDEMA era el único importador legal de eso al país. De tal manera que el Estado tenía de un lado los precios de sustentación y de otro lado el control de las importaciones para evitar que los productos importados hicieran competencia a la producción nacional. Ese escenario ya es irrepetible. Ese escenario generaba unos ingresos, unos recursos para el IDEMA que eran sencillamente los aranceles que el IDEMA no pagaba cuando importaba productos, pero sí los trasladaba al precio cuando vendía los productos importados. Esos eran los ingresos fundamentales del IDEMA para adelantar las labores que tenía de compra de cosechas y distribución de mercados en las zonas más deprimidas del país, porque acuérdese que el IDEMA tenía las despensas, tenía barcos que iban por los ríos y todas esas cosas vendiendo productos de la canasta básica a precios cómodos. Entonces, ¿de dónde cubría el IDEMA esas pérdidas? Pues sencillamente de la fuente de recursos que era apropiarse, digamos, decentemente de los aranceles que no pagaba cuando importaba, pero sí cobraba cuando vendía. Ese escenario ya no existe, ya no tenemos monopolio del Estado, ya tenemos completamente prohibido por la OMC y por los TLCs que se han firmado y todas esas cosas, poner trabas a las importaciones, sean arancelarias o no arancelarias. Ya no podemos decir es que ya no podemos entrar sino por Barranquilla, por decir cualquier cosa de determinado producto. Es que el producto importado no puede entrar sino agosto, septiembre y octubre, o cosas de esas que se hacían antes. Por supuesto, todas legales, todas pertenecientes a un entorno de mercado que era totalmente diferente al actual y que era el que sustentaba, el que permitía que el IDEMA adelantara esas labores. Sí. Entonces, repito, no es el costo, no. El costo es infinitamente alto, por supuesto, claro. Pero eso, digamos que en teoría sería subsanable. El tema es que no existe un entorno favorable para que opere un mecanismo de esos, ni de riesgos. Sí. Pues, don Luis Eduardo, queda abierto el canal, sobre todo porque la misma ministra lo acaba de señalar, para que se abra el diálogo, la discusión y se escuchen los argumentos sobre cómo se puede soñar una reinvención del IDEMA, porque la misma ministra lo reconoce. En su momento hubo de liquidarse porque hay muchas cosas que no funcionaban bien. Don Luis Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana. Con mucho gusto, y ministra, con todo el gusto del alma, no es sino que usted convoque y allá estaré apoyando el tema. Ministra, antes de despedirla, Lucas le tiene una pregunta. Adelante, Lucas. Ministra, le quiero preguntar sobre la columna de este domingo del exfiscal Néstor Humberto Martínez, que va dirigida a usted, y específicamente algo que tanto usted como el presidente electo Petro han dicho, y es que pretenden subir los impuestos a la tierra improductiva. Sin embargo, dice el exfiscal Martínez que esto es imposible hacerlo desde el gobierno nacional, ya que la facultad de imponer tributos a los inmuebles pues le corresponde a las autoridades regionales. ¿Usted, ministra, pudo leer la columna y comparte esa interpretación del exfiscal Martínez? Mire, leí la columna, pero parte de la respuesta se la di ahí mismo en la entrevista que me hizo Yamida Más. Primero,
Lo que va a subir necesariamente los impuestos es el catastro multipropósito, que obviamente yo reconozco y lo digo públicamente, son recursos de los municipios. Ese catastro lo que va a buscar es lo que desde Hernán Echavarría estamos buscando en el país, y es que la tierra rural pague los impuestos que toca. Con ese catastro, poco a poco se va a llegar al valor comercial de los predios rurales, que hoy está infinitamente por debajo. Entonces eso va a generar unos recursos, obviamente, y al sector rural le va a tocar pagar impuestos, algo que hemos debido hacer hace mucho tiempo, y esos recursos obviamente van para los municipios. Ahora, lo que en el fondo él está diciendo es que yo estoy diciendo que con esa plata se compra la tierra que va a comprar el gobierno. No, yo aclaro. Y la gente que quiera, en esas grandes extensiones, que no pueda volverlo productivo y que le toque pagar unos impuestos muy superiores a lo que está produciendo en el corto plazo, y que va a llevar a que toda esta tierra que se guarda para especular no pueda hacerlo, porque eso es un objetivo claro, la reforma agraria, que no haya tierra improductiva y que nos movamos hacia eso. ¿Qué pasa con esta gente? Tiene la opción de volverla productiva, sin duda. Si no, puede venderla, y para eso está el mercado de tierras. El cambio es que en el mercado de tierras no solamente va a estar el sector privado, sino va a estar el gobierno. Ahora, ¿de dónde van a salir los recursos? Esa es una discusión que tenemos en este momento con Hacienda, pero aquí hay un tema que vale la pena y que yo he estado explorando. No es de corto plazo, pero cuando los municipios reciban, gracias al catastro multipropósito que se va lentamente, pero que están dando, seguramente los municipios va a llegar un momento que van a tener un volumen grande de recursos. El Estado no puede tocar los recursos que por ley tiene que transferirle a las regiones, ni mucho menos. Pero hay... Ministra, se nos cortó la comunicación con la ministra de Agricultura designada, Cecilia López. No pudimos recuperar la comunicación. Se nos fue la ministra. Lucas, ¿dejamos ahí o llamamos a la ministra y que nos termine de dar sus argumentos? Yo creo que quedó clarísima la respuesta al exfiscal Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que esos impuestos vendrán del catastro multipropósito y de el intento que se está haciendo por acercar el valor catastral de esos predios rurales a su valor real, al valor comercial. Así que eso sin duda obviamente dará paso a un amplísimo debate jurídico, pero pienso que los argumentos de la ministra designada están ahí ya expuestos. Pues agradecemos entonces a la ministra Cecilia López por esta comunicación con la W. Seguiremos hablando de ese tema.